Como vemos aquí en esta diapositiva, es el tema que vamos a ver el día de hoy. Cómo aprender a escuchar el espíritu a través de la historia familiar. Dice, ¿cómo escuchar el Espíritu Santo? Tenemos unos puntos que son la oración, el estudio de las Escrituras, meditación y reflexión, obediencia a los mandamientos, fe y confianza, realizar ordenanzas en el templo, historia familiar y noches de hogar familiar. Bien. Empezamos con la oración. La oración es una herramienta fundamental para comunicarnos con Dios y buscar guía divina. Los miembros de la iglesia oramos regularmente para pedir orientación y sabiduría. En la segunda, dice estudio de las Escrituras. Igual, tenemos que estudiar la Biblia, el libro del Mormón, que es muy esencial para entender la voluntad de Dios y recibir la guía espiritual. Enseguida dice meditación y reflexión. En la meditación y la reflexión sobre las Escrituras y las experiencias personales nos ayudan a discernir la voz del Espíritu Santo en sus vidas, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Fe y confianza. La fe y la confianza en Dios y en su plan de salvación son esenciales para escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir su guía. A realizar ordenanzas en el templo. Estas se las dejo ahorita. Primero voy a pasar con historia familiar y noches de hogar familiar. Sí. Les voy a poner un video, ¿no?, para que pueda yo explicarles las demás diapositivas. Espero lo puedan escuchar y seamos receptivos para entender. ¿Cómo es posible saber a qué voces debemos escuchar y creer? Andar por la vida prestada. La voz que deben aprender a prestar atención es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es apacible y está siempre presente. El adversario trata de sofocarla con voces estridentes, persistentes, persuasivas y atractivas. Voces negativas que inventan supuestas injusticias. Voces quejosas que aborrecen los desafíos y el trabajo. Voces seductoras que ofrecen incentivos sensuales. Voces aduladoras que nos llenan de orgullo. Voces comerciales que nos tientan a gastar en lo que no tiene valor y buscar lo que no puede satisfacer. En su generación los acosarán multitudes de voces diciéndoles cómo vivir, cómo satisfacer sus pasiones, cómo tenerlo todo. Habrá todo tipo de programas de computación, receptores de satélites
y redes de comunicación que los sofocan con información. Serán bombardeados con maldad e iniquidad más que ninguna otra generación. Al pensar en ello, recuerdo las palabras de T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? He sugerido una solución sencilla para escoger el canal que los pondrá en sintonía. Escuchen y sigan la voz del Espíritu. Esta es una solución antigua y eterna. Y quizás no sea popular en una sociedad que siempre busca cosas nuevas. Requiere paciencia, que exige satisfacción inmediata. Esta solución es silenciosa, tranquila y sutil. Esta solución requiere caminar por fe en un mundo gobernado por lo que se ve. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Estos son los mayores de todos los dones de Dios. Bien, sigo compartiendo con ustedes. Espero que hayamos sido receptivos al escuchar y ver este video. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te oímos. Sí se pudo oír también el video. Sí, se escucha. Muy bien. Bien, sí. Estos puntos que les he mencionado sobre la oración, sobre el estudio de las escrituras, la meditación y la reflexión, me toca decirles que sobre la revelación personal para cada uno de nosotros, la Iglesia nos enseña que los miembros pueden recibir revelación personal a través del Espíritu Santo, lo que les ayuda a tomar decisiones importantes y entender la voluntad de Dios para sus vidas. En la guía divina, los miembros de la Iglesia creemos que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad que guía y dirige a los individuos en su búsqueda espiritual. Y en la revelación personal, la Iglesia enseña a los miembros que pueden recibir revelación personal a través del Espíritu Santo, lo que les ayuda a tomar decisiones importantes y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. La fe y la confianza. La fe y la confianza en Dios y en su plan de salvación son esenciales para escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir su guía. Obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesucristo es fundamental para recibir la guía del Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos tener una conexión con estos puntos que hemos dado y con el video que hemos escuchado? ¿Cómo podríamos escuchar el Espíritu Santo? ¿Alguien puede decirme?
Bueno, uno de los puntos es la meditación y la reflexión. Cuando uno empieza a meditar es porque ya ha orado y ya ha leído o ha estudiado las escrituras. Entonces en su momento llega de alguna manera a querer entenderlas, pero todavía no las entiende con claridad. Es por eso que ahí entra el proceso, ¿no? De esa meditación, de poder evaluar y estudiar dicha escritura. Y luego de eso, pues empieza a ver la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo mejorar? Y bueno, pues sabemos que luego viene la respuesta, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? El que se realiza y es de mucha ayuda. Así es, hermano. Sí, así lo mismo es decir, que empezamos para escuchar el Espíritu Santo, es hacer nuestra oración y sobre todo estudiar las escrituras. Y como usted dice, la meditación y la reflexión, que es un punto muy importante porque si no, a veces no lo meditamos y no reflexionamos sobre lo que leemos. La obediencia a los mandamientos que tenemos dentro de la iglesia también es súper importante. Y también entra pues la fe y la confianza. ¿Perdón? Bueno, también nosotros podemos realizar nuestras ordenanzas en el templo, la historia familiar y las noches de hogar. Sobre todo cuando está toda la familia completa, hacer nuestras noches de hogar y somos, de ahí ya nos llega el Espíritu Santo y podemos escucharlo. Bien. ¿Cómo nos ayuda la historia familiar a escuchar el Espíritu Santo? Aquí dice, conexión con los antepasados, descubrir sus raíces, oración y bendiciones, ordenanzas en el templo, los sellamientos, las ordenanzas vicarias. Bien, descubrir tus raíces es investigar y conocer la historia de tus antepasados, que puede ayudarnos a entender las raíces y la conexión con la familia. En oraciones y bendiciones podemos ofrecer oraciones y bendiciones por nuestros antepasados, lo que puede ayudarnos a sentir una conexión más profunda con ellos y con Dios. Sellamientos y ordenanzas en el templo. Sellamientos, vamos con sellamientos. El sellamiento es algunas tradiciones religiosas. Los sellamientos son ordenanzas que unen a las familias por toda la eternidad. Estos sellamientos los podemos hacer de una forma conectar con tus antepasados y fortalecer tus lazos familiares. Sabemos que en los sellamientos tenemos que ir al templo para que nosotros podamos hacer esos sellamientos con nuestros antepasados. En las ordenanzas vicarias son rituales que realizamos en el nombre de los antepasados que no tuvieron la oportunidad de recibirlos en vida. Estas ordenanzas pueden ser una forma de ayudar a nuestros antepasados en el otro lado del velo, en el otro lado de la vida. Lenita, ahí la hermanita Claudia ha hecho un comentario justo en el chat. Está muy ¿Sí? relacionado pues a lo que mencionas, ¿no? Dice, bueno, la primera pregunta que hiciste, ¿no? Y ella hizo como referencia cuando obedecemos y luego también ha remarcado un poco cuando dice que cuando trabajamos y ayudamos a salvarlos.
cuando vamos al templo y pensamos en forma espiritual, o como lo decía el presidente Nelson, ¿no? Pensemos de manera celestial. Ciertamente, hermano. ¿Cómo? Bien, aquí tengo una nota donde puse Doctrinas y Convenios 50-1 y Doctrinas y Convenios 59-23. Bien, aquí está. Es tiempo de lectura, ¿no? ¿Alguien podría ayudarme a leer Doctrinas y Convenios 51? Yo le ayudo, hermana. Ay, Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente, y prestad atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. ¿Qué piensa acerca de este pasaje de Doctrinas y Convenios, hermanos? ¿Alguien podría decirme sobre qué piensa sobre este pasaje? buenas noches. Buenas noches. Ajá, bueno, yo pienso, ¿verdad? Porque es como dice, ¿verdad? Y que dice que debemos escuchar, es como dice usted, hermana, escuchar al espíritu es muy importante. Cuando trabajamos en la historia familiar, ¿verdad? Yo que soy consultora en mi barrio, siempre hacemos una oración para que el espíritu de Elías nos guíe, ¿verdad? Y nos lleve a nuestros antepasados o a o a los antepasados de los hermanos como tal. Y es eso, pues, o sea, es invitar al espíritu, ser obediente, ¿verdad? Porque dice también, ¿verdad? Que a él nos da palabra de sabiduría. Y la sabiduría, ¿verdad? Está en las escrituras, en la oración, en ir a la iglesia, en robar nuestros convenios, en trabajar por nuestros antepasados y los antepasados de los demás. Entonces, todo está relacionado junto al templo, ¿verdad? Y como dijo nuestro profeta, que pensemos en forma espiritual. Y así Así, siempre nos va a guiar y nos va a ayudar. ciertamente, hermana. ¿Alguien puede ayudarme con Doctrinas y Convenios 59-23, por favor? Sí, hermana. ¿Me escuchan? Sí, Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. hermanos, ¿qué entendemos sobre esta escritura? Ajá. Bueno, mire, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque ahí nos habla, ¿verdad? De que nosotros vamos a ser bendecidos con la vida eterna. Yo estaba comentando la otra vez con una persona que es un testigo de Jehová, ¿verdad? Y él nos hace transporte a nosotros para la iglesia. Y nosotros, sí es verdad, la muerte duele mucho de un familiar, de un ser querido, pero nosotros pensando, ¿verdad?, que vamos a tener la vida eterna, para nosotros la muerte es ganancia, ¿verdad? No es sufrimiento, sufrimiento a los que están acá en la tierra y los que piensan que morimos y ya, pues de ahí no hay más vida como tal, porque muchas personas piensan así. Pero nosotros como santos en los últimos días, ¿verdad? Pensamos en la vida eterna y ese es nuestro galardón. Por eso es que tenemos que hacer la obra acá en este mundo, pues, para que podamos tener la vida eterna en el mundo venidero y reunirnos con nuestros antepasados, los que podamos trabajar en la historia familiar. Por eso es que es muy importante trabajar y unir la familia en este mundo y detrás del velo, pasarlos para el velo. Es muy Así es. importante. Así es, hermana, efectivamente. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre estos temas?
Hermanita, acá también Dígame. importante es que no tan solo dice por nuestras familias, dices por todas las almas que también están esperando, porque están también en este mundo. Muchas veces cuando nosotros nos dedicamos a hacer la historia familiar, tenemos susurros, tanto cuando investigamos como cuando encontramos un nombre, ¿no? Y ahora con tanta tecnología se nos da la oportunidad de seguir apoyando en línea. Entonces nosotros tenemos que ser personas que nos preocupemos no tan solamente por nosotros, sino por personas que también no saben manejar las herramientas y enseñarles. Con esta facilidad del Internet podemos compartir la historia familiar, sean miembros o no sean miembros. Ciertamente. Es donde utilizamos, pues, al espíritu como guía, ¿verdad? Bien, hermanos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre lo que acabamos de escuchar, hermanos? Empezar a aplicarlo nada más seguido. Sí, ¿verdad? Para que podamos demostrar esa fe que realmente sentimos y que se nos despierte el espíritu. Bien, aquí tengo otra diapositiva donde dice investigación y recopilación de información. Para conectarnos con el espíritu, debemos de investigar nuestras raíces, conectar con familiares, beneficios espirituales, conexión con Dios y sentido de pertenencia. Aquí al investigar tus raíces podemos investigar y recopilar esa información sobre nuestros pasados a través de registros genealógicos, historias familiares y otros recursos. El conectar con familiares es una investigación de la historia familiar que puede ser una oportunidad para conectar con nuestros familiares vivos y fortalecer los lazos familiares. Por ejemplo, en recopilar la información, ¿no? Para poder hacer este tema, tuvimos que investigar, tuvimos que buscar, escudriñar, como nos dicen las escrituras que debemos de escudriñar y buscar, ¿no? Entonces, en esto, pues investigamos, ¿sí? Cuando hacemos nuestro árbol genealógico, sobre nuestros seres queridos que ya fallecieron y que no conocimos de los antepasados, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nosotros investigamos y nosotros preguntamos al tío, al primo, al hermano, a familiares. O sea, hacemos una investigación, ¿sí? Hacemos esa investigación, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos conectando con nuestros familiares, ¿sí? Y eso, pues, nos guía el Espíritu Santo para poder investigar esas raíces. ¿Alguien tiene alguna opinión? Bueno, yo... ah, Adelante. No, Claudita, tu tiempo. Bueno, yo tengo un testimonio, ¿verdad?, sobre la historia familiar, porque, por ejemplo, mi mamá es de Colombia, o era de Colombia, ¿verdad? Pero ella nunca habló de sus raíces como tal. Y mi papá, como tal, biológico no lo conozco, pero sí he trabajado por mi papá de crianza como tal. Y yo no tenía ningún dato de ninguno porque todos ellos han muerto como tal. Pero Family ¿verdad? Gracias a Family, ya yo voy por la séptima, por parte de mi mamá voy por la séptima generación, por parte de mi papá sí estoy un poquito más porque voy por la cuarta generación, pero todo es a los registros, ¿verdad? Y a Family Serga, gracias a la iglesia que me ha aportado muchos registros como tal. Y mientras más metamos personas,
nos ayudan como tal, pues, los registros y los hermanos que están detrás de esa bonita labor, pues, como tal. Muy cierto, hermana. Adelante, hermano. Ah, Jorgito, ¿vas a hablar? No, habla tú. Habla ya yo en otro momento, no hay problema. Como dice acá, es algo curioso, ¿no, hermana? Porque, por ejemplo, yo tengo mi padre de crianza, con el que me crié, que me crió desde bebé. Después tengo mi padre biológico y tengo mi padre de registros, ¿no? El que me reconoció como una hija, pero no era mi padre. Y yo hice el árbol por los tres y por el padre que me crió, le compartí el evangelio, no llegó a bautizarse en vida, pero sí hice las ordenanzas por él. Y es algo asombroso que su familia de él está recontra avanzado, ¿no? Ya está por el año 1100 con ordenanzas y todo. Y me emociona bastante que él en lo poco que yo le compartía, él leía Las Leonas y aprendía. Y él me pasaba las fotos de las personas más antiguas que él tenía, porque lo que siempre tenía yo del ejemplo de él era que él conservaba muchas fotos familiares. Y tenía incluso, antiguamente tenía cuando hacía los velatorios y los entierros, tenía las fotos de los velorios, las personas que iban. Y todas esas fotos, para mí era un tesoro, ¿no? Mi padre siempre juntó todo eso. Conozco a mi padre biológico también, quien también hemos trabajado la historia familiar y también con mis primos hemos avanzado también mutuamente. Ellos no son miembros, pero sí han hecho su genealogía, incluso tienen su cuenta Family Search y también se emocionan cada que ven que llega un registro y encuentran una foto, ¿no? Es emocionante ver que personas comparten fotos y a través de ellos también podemos descubrir de dónde venimos. Y a veces no nos sintamos mal cuando no sabemos el origen, ¿no? Porque a veces nuestros padres ocultan cosas por no lastimarnos. Y poco a poco uno la va descubriendo, pero como dice, ¿no? El Señor tiene los tiempos perfectos. Yo conocí un tiempo la iglesia y los tiempos fueron perfectos para mí. Me dediqué a aprender y sigo aprendiendo porque esta obra es maravillosa para mí. El poder ayudar a personas a encontrar sus familias y unir lazos familiares es algo emocionante. Y yo testifico que el Señor sabe qué tiempo nos da para poder aprender y para poder conocer más de Él. Así es, hermana. Bien. En beneficios espirituales tenemos una conexión con Dios. La historia familiar puede ayudarnos a sentir una conexión más profunda con Dios y entender su plan de salvación. Y en el sentido de pertenencia, conocer la historia familiar puede darnos un sentido de pertenencias y conexiones con tus antepasados y con la familia, así como lo han dicho algunos testimonios que ustedes nos acaban de dar. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? Bien, seguimos adelante. La historia familiar y el Espíritu Santo. La búsqueda eficaz de nuestros familiares fallecidos nos exige ejercer fe en Jesucristo. A medida que avanzamos con fe, podemos recibir la inspiración del Espíritu para que nos ayude a realizar la historia familiar. En otro punto tenemos los deseos justos de nuestros antepasados que se encuentran en el mundo de los espíritus, podrían influir en el empeño que pongamos en la historia familiar.
En la búsqueda eficaz de nuestros familiares fallecidos, que nos exige ejercer fe en Jesucristo. Vamos a analizar esta frase, ¿no? La búsqueda eficaz de nuestros familiares fallecidos, que nos exige ejercer fe en Jesucristo. Vamos a suponer que tenemos escrito en una pizarra que es un principio de acción y un principio de poder. Perdón, me equivoqué. La fe en Jesucristo. ¿Qué significa para cada uno de nosotros que la fe es un principio y un fin? ¿Alguien podría comentarme qué significa para ustedes que la fe es un principio de acción? Bueno, yo puedo decir que es como está en la escritura, que dice que la fe, ¿verdad? Es como un pequeño granito de mostaza, ¿verdad? Es pequeña la palabra, pero muy poderosa. Y si no accionamos, ¿verdad? Porque podemos tener mucha fe, pero si no accionamos, no buscamos ni la guía del Espíritu, ni buscamos nosotros por nuestra propia cuenta, no vamos a conseguir nada, ¿verdad? Porque, como siempre decimos, pues, o sea, aquí en la actualidad, tenemos que ayudar también a nuestro Padre Celestial y al Espíritu para que Él nos pueda dar guía como tal. Y es la certeza de lo que no se ve, pero se espera, pues, como tal. Entonces, yo siempre, cuando voy a hacer historia familiar, ¿verdad? Le pido mucho al Padre Celestial y a Elías, porque, como le estaba contando, no conozco nada de mis antepasados, pero siempre Él está ahí, siempre me guía, pues, me guía por el sendero de que si voy a encontrar y si voy a tener sin dudar. Yo nunca he dudado de que yo cuando vaya al mundo de los espíritus voy a estar allá con mi familia que no conocí, pero tengo la certeza de que ellos son porque el mismo espíritu me guía y lo siento, pues siento que sí son mi familia como tal, no por un apellido, no por un registro de que dice que fue en Colombia ni nada, sino porque es eso, pues, o sea, él nos hace sentir como tal de que sí estamos en el registro correcto, pues, y nuestros familiares salvándonos, pues. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿O en qué significa para ustedes que la fe es un principio de poder? Bueno, la fe es lo que nos mueve, ¿no? A poder realizar. O sea, mientras que no realicemos alguna obra, no se va a poder cumplir ello. Es por eso que es de acción, ¿no? La obra es ejecutar algo, hacer algo, pero hay que hacerlo con fe. Al igual que Moisés cuando anduvo por el mar, no es que el mar se haya abierto, sino cada paso que ellos daban con fe, el mar se iba abriendo. Entonces, lo mismo ocurre en estos tiempos, ¿no? Cuando desarrollamos nuestra fe o decimos que tenemos fe, tenemos que obrar, tenemos que accionar algo para que pueda ejecutarse, ¿no? De lo contrario, pues no, vamos, si estamos sentados esperando que se cumpla o que se quiera cumplir algo, no se va a lograr nada, porque el Señor lo que desea es eso, esa actividad, ese movimiento que debe de hacerse, ¿no? Por eso que se convierte en, o la palabra obras, ¿no? Obra vicaria, obra del templo, hacer algo para que ese sentimiento, y como lo cita Alma también, ¿no? En la sección 32, fe en cosas que son verdaderas. Entonces, el hecho de yo poder realizar algo
hablando de historia familiar, eh, la ordenanza que yo realice aquí en la tierra va a ser también realizada en los cielos, ¿no? Ya sea desde el bautismo hasta los sellamientos. Cada una de esas ordenanzas, si yo realizo u obro, ¿no? De alguna manera, teniendo esa fe, entonces eso se va a poder lograr y se va a concretar. Ciertamente, hermana. ¿Alguien tiene alguna otro comentario? Hermana, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo empecé a aprender lo que era historia familiar, eh, primero empecé con un proyecto que no sabía nada, ¿no? No sabía nada. Y poco a poco empecé a leer las escrituras y poco a poco fui capacitándome, ¿no? Autocapacitándome. Y encontraba nombres y los ponía, si no sea de mi familia, y tenía la noción de que yo siempre decía, no siempre, bueno, libremente decía, el día que yo me muera nadie va a venir a mi velorio, ¿no? No voy a, nadie me va a enterrar. Y un hermano me dijo, hermana, ¿no sabe que el día que usted vaya allá va a haber un montón de almas esperando? Todo lo que usted ha podido ayudar, la van a recibir. Y yo agarré, me puse a llorar y dije, ¿qué hermano? Sí, me dijo, todos ellos la van a recibir. Y fue algo muy bonito, ¿no? Entonces me puse a investigar más, me puse a capacitarme yo misma, me preparé, me empecé, me puse mi empeño y aprendí más, ¿no? Aprendí por mis propios medios. Y solamente con saber que todas esas personas que uno ayuda y están esperando ahí, y hay muchas veces que no les damos importancia, no seamos una obra muerta, no dice, nosotros tenemos que tener fe, pero la fe es para poder avanzar, que no nos desanimemos si no encontramos un hombre en nuestra familia, no encontramos nuestra familia, encontramos de otro, ajuntémoslos, porque hay personas que siguen esperando, hay muchas almas que esperan ahí, incluso cuando no hay personas que puedan hacer las ordenanzas, apoyemos también, porque es triste cuando los hermanos están, muchas veces he visto hermanos que están esperando que hermanas apoyen, les apoyen a ellos, porque a veces no tienen una persona que sea mujer y las mujeres no tenemos a un varón que nos apoyen a veces en ordenanzas y están necesitan apoyo y a veces no hablan, ¿no? Y uno se acerca y conversa con ellos. Y yo he visto personas mayores últimamente, en estos últimos meses, que están yendo más seguidos, cosa que ya no se veía, ¿no? Los hermanos mayores están esforzándose por hacer su genealogía, están esforzándose por hacer sus ordenanzas. Y eso a mí me alegra ver personas mucho mayores sentados en los templos haciendo sus ordenanzas. Es algo muy emocionante. Y quiere decir que la gente está empezando a creer nuevamente, porque ya no se veía esto en los templos, se veía poca gente, pero he notado que ahora la gente está más sensible con todo lo que está pasando y sabe que estamos en los tiempos difíciles. Y si nosotros no experimentamos y no nos arrodillamos y pedimos al Señor que nos dé fe, es algo muy triste, ¿no? Hay cosas que quisiera compartir, pero para mí son cosas muy tristes las que he pasado. Pero yo sé que sigo teniendo fe en el Señor y sé que todo va a mejorar y va a llegar el momento en que nos encontremos todos. Así es, hermana. Muchas gracias. Recordemos que la fe es un principio de acción y de poder, que lo debemos de actuar y poder realizarlo, poder hacerlo, querer, poder, querer hacer las cosas, ¿sí? Es de acción y de poder. Esa es la fe. Muchísimas gracias, hermana. Pues a medida que vamos leyendo o escuchando esta lección, nos beneficiamos al considerar en que la fe se relaciona con nuestra familia, cada uno de nosotros. Perdón, hermano, ¿seguimos teniendo tiempo? Sí, unos minutos más.
Bien, pues como nos queda poco tiempo, si alguien quisiera leerme Santiago 1, del 5 al 6, ¿sí? Y Nefi 15, 11. Para que no pierdan el tiempo, nada más apúntenlo, ¿sí? Y también Doctrinas y Convenios 8, 1. Y esto es la importancia de pedir con fe para que no, nos vayamos relacionando con esas escrituras que les acabo de dar. La primera visión es un ejemplo de pedir con fe. ¿Y qué es la importancia de pedir la fe que tenemos cada uno? También en Alma 32, 37, también hay un encabezamiento que la fe es un don de Dios y en sí la fe se nutre por medio de acciones justas. En estas lecturas, en estos temas que estamos realizando, que es la búsqueda eficaz de nuestras familias fallecidos, nos exige ejercer fe en Jesucristo. ¿Cuál es el principio general que se enseña, que debemos de tener? ¿O cómo aplicarían ustedes la obra de historia familiar al principio de que se estudió? Y serían así, como les acabo de comentar, la importancia de pedir con fe. La primera visión es un ejemplo de pedir con fe, ¿sí? Y que la fe es un don de Dios. La fe nos nutre por medio de acciones justas. Los milagros se efectúan de acuerdo con la fe. Bien, a medida que avanzamos con fe, podemos decir la inspiración del Espíritu Santo para que nos ayude a realizar la historia familiar. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo podría ayudar a alguien que participa en la obra de historia familiar? Despertando su entendimiento un poco más. ¿Cierto, hermano? Que sabemos que la revelación viene en diferentes formas. El Espíritu Santo nos manifiesta a cada una de las personas que participamos en la obra de historia familiar, nos llena de su espíritu porque se manifiesta en cada uno de nosotros. A ver, el siguiente punto es los deseos justos de nuestros antepasados que se encuentran en el mundo de los espíritus podrían influir en el empeño que pongamos en la historia familiar. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, sabemos pues que como encontramos en la Doctrina y Convenios, en la sección 138, que habla que a ellos se les predica el Evangelio también, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo vicario, de la imposición de manos, de todas las ordenanzas que
pertenecen como parte de su progreso y perseverar hasta el fin. Entonces ellos anhelan que aquí en la tierra puedan ser encontrados y hacerles las ordenanzas, tanto de salvación como de exaltación, para que puedan cumplir con ese propósito, ¿no? Claro, en este caso aquellos que eh, no oyeron, no tuvieron la bendición de poder oír el Evangelio aquí en la tierra. Es por eso que ellos, como dice al final de este párrafo, ¿no? Influyen, ¿no? En el empeño para que nosotros podamos tener ese sentimiento, ¿no? De poder hacer la ordenanza por ellos y concretar y cumplir pues la escritura que dice que el corazón de los hijos se volverá a los padres, porque primero pues el de ellos ya se volvió a nosotros, ¿no? Y es su interés de que nosotros podamos aquí en la tierra realizar las ordenanzas, ¿no? O realizar esa hermosa obra vicaria y convertirnos en salvadores en el monte de Sion. Así es, hermano. Sí, muchas gracias. ¿Me permiten leerles una cita del elder Kevin W. Pearson de los 70? Sí, claro. Dice, el deseo, la esperanza y la convicción son formas de fe, pero la fe, como principio de poder, viene por medio de un modelo constante de conducta y actitudes obedientes. La rectitud personal es una elección. La fe es un don de Dios y el que la posea puede recibir inmenso poder espiritual. Viene en Fe en el Señor Jesucristo de la Leona de Mayo del 2009 en la página 39, si alguien lo quiere consultar. ¿Ok? ¿Sí? Y como me decía que ya teníamos poquitos minutos, pues les doy las gracias por haberme ayudado y por haber estado con nosotros y dando su tiempo a nosotros para esta clase, para este taller, para esta pequeña instrucción. Les agradezco, hermanos. Muchas gracias, Elenita, por tu instrucción. Tal vez no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Ahí ha levantado Claudita su mano. ¿Te oímos? No, bueno, yo lo que quería decir, bueno, gracias, hermana, de verdad, por tu enseñanza, ¿verdad? Y sí, como dice usted, pues, o sea, como dice la clase, el taller, de que nosotros debemos trabajar por nuestros antepasados y sentir ese espíritu, pues, porque sí lo sentimos cada vez que buscamos o conseguimos un registro de nuestros antepasados, es una alegría, una nostalgia, lloramos, reímos, comentamos. Y es Él, o sea, es el Espíritu, pues es la obediencia, es la fe, es la certeza de no perder el horizonte por ayudar a nuestros antepasados. Yo le doy de verdad gracias al Padre Celestial porque estoy en la iglesia, sirvo como misionera, ¿verdad? Y también estoy como consultora en mi barrio y de verdad es un llamamiento maravilloso poder ayudar tanto a nuestra familia como a la familia de los hermanos, porque hay muchos hermanos que se frustran, que no consigo, que de verdad no puedo, pero no, sí se puede. Hay que darles ánimo, ayudarlos y meternos en oración para que podamos, el día que trabajemos con ellos, el Espíritu nos guíe. De verdad, y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Listo.